En Fragmentos de Parménides, con la edición y análisis de Alan H. Coxon, nos adentramos en la obra de uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental. Parménides, el filósofo de Elea, revolucionó el pensamiento de su tiempo al plantear profundas reflexiones sobre el ser, la verdad y la naturaleza de la realidad, dejando una influencia imborrable en figuras como Platón y Aristóteles. Este resumen explora los aspectos más destacados de su obra, desde la tradición textual que preservó sus ideas hasta el análisis de los fragmentos que componen su legado filosófico. A través de su peculiar dialecto poético, la influencia de Homero y la introducción de la figura de la diosa como guía, Parménides presenta una filosofía que trasciende el tiempo, invitándonos a cuestionar nuestras percepciones de la existencia. A lo largo de este recorrido, examinaremos su crítica a los pensadores que le precedieron, su impacto en la teoría de las formas y el monismo, así como la repercusión de sus ideas en el pensamiento helenístico, romano y moderno. También abordaremos los argumentos de su discípulo Zenón, quien defendió las enseñanzas del maestro mediante paradojas que siguen desconcertando a la lógica contemporánea. Este vídeo te ofrece una perspectiva profunda y clara sobre la obra de Parménides, permitiéndote comprender cómo sus reflexiones sobre la verdad y la apariencia han moldeado el pensamiento filosófico durante siglos. Prepárate para un viaje a las raíces del pensamiento y una exploración de las preguntas fundamentales sobre el ser y la realidad. Comencemos. La tradición textual y su importancia en la obra de Parménides. La obra de Parménides, uno de los textos más influyentes de la filosofía antigua, ha llegado a nosotros a través de una compleja tradición textual. La preservación de sus fragmentos es el resultado de siglos de recopilación y transmisión por parte de autores posteriores, quienes reconocieron la relevancia de sus ideas en el desarrollo del pensamiento occidental. Este proceso no solo garantiza el acceso a sus reflexiones, sino que también ilustra cómo su obra fue interpretada y adaptada a lo largo del tiempo. Los fragmentos conservados son, en su mayoría, citados por otros filósofos y comentaristas como Platón, Aristóteles y Simplicio. Estas referencias indirectas han permitido reconstruir parcialmente su poema filosófico, aunque el contexto original de muchos de sus versos sigue siendo motivo de debate. Este hecho refuerza la importancia de analizar cuidadosamente la tradición textual, ya que cada transmisión refleja una interpretación que puede influir en nuestra comprensión de su pensamiento. Además, el estado fragmentario de la obra plantea desafíos significativos para los estudiosos modernos. La falta de un texto completo obliga a reconstruir su mensaje a partir de piezas dispersas, lo que implica un esfuerzo por interpretar tanto los significados explícitos como las posibles conexiones implícitas entre los fragmentos. Este proceso destaca la riqueza y la complejidad de su filosofía, que continúa fascinando a investigadores de diversas disciplinas. La tradición textual también revela la influencia duradera de su obra en diferentes épocas. A lo largo de los siglos, sus fragmentos han sido reinterpretados de acuerdo con los contextos filosóficos y culturales de cada periodo, desde el helenismo hasta el Renacimiento y más allá. Este legado demuestra cómo las ideas fundamentales del poema han trascendido su tiempo, conectando con preguntas universales sobre la verdad, la realidad y el conocimiento. La tradición textual no solo preserva el pensamiento de Parménides, sino que también enriquece nuestra comprensión de su impacto en la historia de la filosofía. A través del análisis cuidadoso de las fuentes y los fragmentos, se abre la posibilidad de descubrir nuevas perspectivas sobre su obra, destacando la relevancia de su legado en el diálogo filosófico contemporáneo. El dialecto poético de Parménides, forma y propósito. El uso del verso en el pensamiento filosófico de Parménides no es un recurso casual, sino una herramienta cuidadosamente elegida para transmitir ideas de gran profundidad. Su obra está compuesta en un dialecto poético que combina elementos de la tradición épica griega con un lenguaje cargado de simbolismo y precisión. Esta elección no solo enriquece el contenido filosófico,
sino que también refuerza la dimensión trascendental de sus reflexiones sobre el ser y la verdad. El formato poético le permite integrar imágenes y metáforas que conectan al lector con experiencias intuitivas, llevando el discurso más allá de lo puramente racional. A través de la figura de la diosa que guía al narrador, se introduce un contexto mítico que enfatiza la naturaleza reveladora de las verdades expuestas en el poema. Esta combinación de filosofía y mito crea una estructura única que invita a reflexionar sobre lo visible y lo oculto en la realidad. El ritmo y la métrica del poema también desempeñan un papel clave en su propósito. Estas características no solo facilitan la memorización de los versos, una práctica común en la tradición oral griega, sino que también imponen un orden que refleja la armonía inherente a las ideas que se expresan. Este enfoque resalta cómo la forma poética está intrínsecamente ligada al contenido filosófico, subrayando que el orden en el lenguaje refleja el orden en el cosmos. Otro aspecto importante es cómo el dialecto poético facilita la transmisión de conceptos abstractos a través de imágenes concretas. El uso de términos específicos y metáforas precisas permite comunicar verdades universales de manera accesible, estableciendo un equilibrio entre la complejidad del pensamiento y la claridad de la expresión. Esto convierte al poema en un vehículo eficaz para explorar ideas fundamentales sobre el ser, la apariencia y la verdad. La elección del verso no solo enriquece la presentación de las ideas, sino que también otorga un carácter atemporal a la obra. Al usar un lenguaje poético, Parménides trasciende las limitaciones del discurso prosaico, dejando una herencia que sigue resonando en la filosofía contemporánea. Su dialecto no es solo un medio de expresión, sino un componente esencial para comprender la profundidad y el propósito de su pensamiento. Influencia de Homero en la poesía de Parménides. La poesía de Parménides está profundamente influenciada por la tradición épica de Homero, cuya obra marcó el lenguaje y el pensamiento de la antigua Grecia. Esta herencia literaria no solo se refleja en el uso de hexámetros, el verso característico de la épica, sino también en la riqueza de imágenes y simbolismos que impregnan sus escritos. La elección de este estilo no es arbitraria, sino una estrategia que conecta su filosofía con un contexto cultural y literario profundamente arraigado. La estructura narrativa de su poema incorpora elementos épicos que recuerdan los viajes y aventuras de los héroes homéricos. A través de la figura del viaje, Parménides introduce una travesía intelectual y espiritual que conduce a la comprensión de verdades trascendentales. Este paralelismo no solo da un carácter universal a su obra, sino que también refuerza la conexión entre lo humano y lo divino, un tema recurrente en la poesía homérica. El uso de imágenes mitológicas y alegóricas también evidencia la influencia de Homero. La introducción de la figura de la diosa como guía espiritual se asemeja a los encuentros de los héroes homéricos con divinidades que los orientan en sus misiones. Sin embargo, en el poema de Parménides, esta guía no conduce a hazañas físicas, sino al descubrimiento de verdades filosóficas fundamentales, transformando el simbolismo épico en un vehículo para la reflexión metafísica. Además, el lenguaje utilizado en el poema refleja una síntesis entre la tradición épica y el desarrollo de un vocabulario filosófico emergente. Parménides adopta términos y expresiones familiares para sus contemporáneos, pero les da un significado nuevo y más profundo. Este proceso de resignificación demuestra cómo se apropia de la herencia de Homero para crear un puente entre la tradición literaria y el pensamiento filosófico. La influencia de Homero no se limita a la forma, sino que también se extiende al contenido. Los valores épicos de búsqueda, esfuerzo y superación se transforman en el poema en principios filosóficos de introspección, cuestionamiento y búsqueda de la verdad. De esta manera, Parménides no solo rinde homenaje a la tradición épica, sino que la eleva, utilizándola como base para una obra que trasciende el tiempo y redefine los fundamentos del conocimiento. La vía de la diosa, persuasión y sabiduría. En el poema de Parménides,
La figura de la diosa desempeña un papel crucial como guía en el viaje hacia el conocimiento y la verdad. Su aparición no solo dota al poema de un carácter mitológico, sino que también representa la fuente de autoridad y revelación que conduce al narrador hacia un entendimiento más profundo de la realidad. Esta elección narrativa introduce un elemento de persuasión que refuerza la conexión entre lo humano y lo divino. La diosa no solo actúa como una mediadora, sino que encarna la sabiduría misma. Su discurso, cargado de claridad y precisión, presenta las distinciones fundamentales entre el camino de la verdad y el de la opinión. Este contraste establece el núcleo del mensaje filosófico del poema, invitando al lector a abandonar las percepciones ilusorias para explorar una realidad más absoluta e inmutable. El poder de persuasión de la diosa se refleja en su capacidad para guiar al narrador a través de un proceso de descubrimiento. Su lenguaje, tanto directo como alegórico, combina el rigor lógico con la belleza poética, lo que permite transmitir ideas abstractas de manera accesible y memorable. Esta combinación de formas subraya la importancia del diálogo entre el intelecto y la intuición en la búsqueda del conocimiento. Además, la presencia de la diosa resalta la necesidad de un guía en el camino hacia la verdad. Este simbolismo no implica dependencia, sino el reconocimiento de que alcanzar la sabiduría requiere la orientación de quienes han recorrido ese camino antes. La diosa no impone su verdad, sino que persuade a través de la razón y la claridad, dejando espacio para que el narrador, y por ende el lector, participe activamente en el proceso de aprendizaje. La vía de la diosa no es solo un recorrido físico o intelectual, sino un viaje hacia una comprensión más profunda del ser y la existencia. A través de su figura, el poema trasciende la simple exposición de ideas, convirtiéndose en una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la importancia de perseguirla con un corazón abierto y una mente dispuesta a cuestionar. Este enfoque transforma el conocimiento en una experiencia transformadora que resuena más allá de las palabras. Cosmología y mito en los fragmentos. Los fragmentos del poema de Parménides presentan una cosmología que combina elementos filosóficos con referencias míticas, creando un marco que permite explorar la estructura y el orden del universo. Este enfoque no solo refleja una visión del cosmos profundamente arraigada en su contexto cultural, sino que también introduce un modelo que trasciende las limitaciones de la percepción sensorial y abre las puertas a una comprensión más profunda de la realidad. La cosmología descrita en los fragmentos no se limita a un análisis del mundo físico, sino que establece una distinción fundamental entre lo que es y lo que no es. Este enfoque metafísico redefine las bases de la existencia, destacando la eternidad, la inmovilidad y la plenitud del ser frente al cambio y la multiplicidad del mundo aparente. A través de esta distinción, se ofrece una perspectiva que cuestiona las ideas tradicionales sobre la naturaleza del cosmos. El uso del mito en los fragmentos refuerza la dimensión simbólica de esta cosmología. Las imágenes y figuras empleadas, como la diosa que guía al narrador o las referencias a caminos y portales, no son simples adornos literarios, sino herramientas que facilitan la comprensión de conceptos abstractos. Este simbolismo conecta lo intelectual con lo intuitivo, permitiendo que el lector experimente las verdades filosóficas de una manera más inmediata y visceral. Otro aspecto importante es cómo los fragmentos integran el conocimiento heredado de tradiciones anteriores mientras lo transforman en algo nuevo. Aunque las referencias mitológicas evocan narrativas familiares para los oyentes de su época, el mensaje subyacente reinterpreta estas historias para alinearlas con los principios filosóficos del poema. Este proceso no solo demuestra la capacidad de integrar la tradición en un marco innovador, sino que también ilustra la universalidad de las preguntas que el poema aborda. La combinación de cosmología y mito en los fragmentos no solo enriquece el contenido del poema, sino que también resalta su relevancia como una obra que une lo humano y lo divino, lo visible y lo invisible.
Este enfoque invita al lector a reflexionar sobre su lugar en el universo y a considerar cómo las preguntas sobre el ser, la verdad y la apariencia siguen siendo fundamentales para comprender nuestra existencia y el cosmos que habitamos. Crítica de Parménides a los filósofos anteriores. En los fragmentos del poema de Parménides se encuentran críticas fundamentales hacia las perspectivas filosóficas que le precedieron, particularmente aquellas que adoptaban explicaciones basadas en la multiplicidad y el cambio como fundamentos del cosmos. Estas críticas no solo cuestionan los postulados de filósofos como Heráclito o los Milesios, sino que también sientan las bases para una filosofía centrada en la búsqueda de lo inmutable, lo eterno y lo verdadero. Uno de los puntos centrales de su crítica radica en la dependencia de los sentidos para interpretar la realidad. Para Parménides, confiar exclusivamente en las percepciones sensoriales lleva a conclusiones erróneas, ya que éstas solo captan el cambio y la apariencia. Los filósofos anteriores, al basar sus teorías en el mundo sensible, perpetuaban un enfoque fragmentado de la realidad, ignorando la existencia de un principio único y absoluto que subyace a todo lo que existe. En oposición a estas perspectivas, Parménides introduce la distinción entre el camino de la verdad y el de la opinión. Según él, los pensadores previos transitaron el camino de las apariencias, donde las explicaciones basadas en el movimiento, la multiplicidad y la contradicción eran insuficientes para comprender el ser. Esta distinción se convierte en una herramienta crítica que redefine las bases de la filosofía al enfocarse en lo que es eternamente presente y uniforme. Otro aspecto de su crítica se centra en las explicaciones cosmológicas tradicionales que intentaban describir el origen y funcionamiento del universo a través de elementos físicos. Los Milesios, por ejemplo, postulaban principios materiales como el agua, el aire o el apeiron como el origen de todas las cosas. Parménides rechaza estas ideas, argumentando que cualquier teoría basada en el cambio o en la generación contradice la naturaleza inmutable del ser. La idea de la contradicción es un tema recurrente en sus argumentos. Para Parménides, aceptar que algo puede ser y no ser al mismo tiempo implica un error lógico que invalida cualquier teoría fundamentada en el devenir. Este enfoque lógico introduce una nueva dimensión en la filosofía, subrayando que sólo a través de la razón se puede acceder a la verdad. Esta crítica lógica es uno de los aportes más influyentes de su pensamiento. Su rechazo al cambio como fundamento de la realidad plantea una visión radicalmente diferente de la existencia. Al negar el movimiento, el nacimiento y la destrucción, establece un principio unificador que desafía las explicaciones tradicionales. Este enfoque no solo desmonta las teorías previas, sino que también abre un camino para desarrollar una filosofía basada en la coherencia y la estabilidad del ser. En esencia, la crítica de Parménides a los filósofos anteriores no se limita a señalar errores en sus planteamientos, sino que también redefine el propósito de la filosofía. Su insistencia en buscar lo eterno y lo verdadero como principios fundamentales transforma el pensamiento occidental, dejando un legado que desafía a cada generación a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y la naturaleza de la realidad. La investigación sobre la naturaleza del ser. En el corazón del pensamiento de Parménides se encuentra la investigación sobre la naturaleza del ser, un concepto que redefine las bases de la filosofía. Para él, el ser es absoluto, inmutable, eterno e indivisible, y cualquier desviación de estas cualidades representa un alejamiento de la verdad. Este enfoque establece una distinción radical entre el mundo de las apariencias, captado por los sentidos, y la realidad última, accesible solo a través de la razón. La afirmación central de que el ser es y el no ser no es constituye el eje de su filosofía. Esta declaración niega la posibilidad de que algo surja de la nada o que algo existente desaparezca completamente, ya que el ser, por su naturaleza, debe ser completo y eterno. Esta perspectiva desafía las nociones tradicionales de cambio y multiplicidad, proponiendo en su lugar una realidad unificada y constante.
El análisis del ser no se limita a una descripción abstracta, sino que tiene implicaciones profundas para la comprensión de la existencia. Al identificar al ser como lo único real, Parménides niega cualquier dualidad o separación entre los fenómenos. Este enfoque rechaza las explicaciones que fragmentan la realidad, insistiendo en que todo lo que existe está interconectado y forma parte de una totalidad indivisible. La metodología empleada en su investigación se basa en la lógica y el razonamiento riguroso, dejando de lado la dependencia de los sentidos. Según esta visión, los sentidos solo captan las apariencias, mientras que la razón puede acceder a la verdad detrás de ellas. Este énfasis en la razón no solo distingue su pensamiento de las tradiciones anteriores, sino que también establece un marco que influiría profundamente en la filosofía posterior. El estudio del ser propuesto por Parménides no se limita al ámbito metafísico, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el conocimiento y la percepción. Su insistencia en que la verdad debe ser coherente, unificada y no contradictoria, desafía a los filósofos a reconsiderar cómo se construyen las teorías sobre la realidad. Este enfoque no solo abre nuevas posibilidades para el pensamiento filosófico, sino que también establece un estándar de claridad y precisión que sigue siendo relevante en el estudio de la metafísica. El impacto de Parménides en la filosofía del siglo V a.C. Las ideas de Parménides marcaron un punto de inflexión en la filosofía del siglo V a.C., estableciendo un nuevo paradigma que desafió y enriqueció las concepciones filosóficas predominantes de su tiempo. Su insistencia en la unidad, la inmutabilidad y la eternidad del ser influyó profundamente en los debates metafísicos y obligó a sus contemporáneos y sucesores a replantear sus enfoques sobre la realidad, el conocimiento y la verdad. Su impacto se reflejó claramente en las respuestas de los filósofos presocráticos que le sucedieron, quienes se vieron en la necesidad de abordar las críticas que planteaba a sus sistemas de pensamiento. Heráclito, con su visión del cambio constante como la esencia de la realidad, representaba una postura opuesta que chocaba con la defensa del ser como algo fijo e inmutable. Esta contraposición generó una dialéctica que enriqueció el desarrollo filosófico al explorar la relación entre estabilidad y transformación. La influencia de Parménides también es evidente en las propuestas pluralistas de filósofos como Empédocles, Anaxágoras y los atomistas. Estos pensadores intentaron reconciliar la unidad defendida por Parménides con la diversidad observable en el mundo. Para lograrlo, introdujeron conceptos como los elementos eternos, las semillas infinitas y los átomos indivisibles, que ofrecían una solución intermedia entre la inmovilidad del ser y la multiplicidad del devenir. Platón y Aristóteles también se vieron profundamente influenciados por su pensamiento. En la filosofía platónica, la noción de un mundo de ideas eternas y perfectas guarda una relación directa con el énfasis parmenídeo en la verdad como algo absoluto e inmutable. Por su parte, Aristóteles desarrolló sus teorías sobre el movimiento y la sustancia en diálogo constante con las nociones planteadas por Parménides, tratando de encontrar un equilibrio entre la lógica del ser y la realidad del cambio. Más allá de las teorías filosóficas, su impacto se extendió al ámbito metodológico. Al privilegiar el razonamiento lógico sobre la observación sensorial, Parménides sentó las bases para una filosofía más rigurosa y sistemática. Este enfoque no solo transformó la metafísica, sino que también influyó en la epistemología y la ética, al exigir claridad, coherencia y fundamentación lógica en las afirmaciones filosóficas. La relevancia de su influencia en el siglo V a.C. radica en cómo sus ideas no solo desafiaron los paradigmas existentes, sino que también ofrecieron un marco para el desarrollo de nuevas escuelas de pensamiento. La filosofía posterior no puede entenderse plenamente sin considerar cómo su énfasis en el ser y la verdad moldeó las discusiones y los avances intelectuales de esta época crucial. Su influencia en la teoría de las formas. El impacto de las ideas de Parménides se extiende profundamente en la teoría de las formas desarrollada por Platón.
Su concepción del ser como eterno, inmutable y absoluto sirvió como base para el desarrollo de un modelo metafísico que buscaba explicar la naturaleza de la realidad y la verdad. Este legado filosófico se refleja en la distinción platónica entre el mundo sensible, sujeto al cambio, y el mundo de las ideas, que permanece constante y perfecto. Uno de los paralelismos más evidentes es la afirmación de que el conocimiento verdadero no puede basarse en lo que perciben los sentidos. En lugar de ello, debe buscarse en un nivel más elevado de comprensión, accesible únicamente a través del razonamiento. Esta idea central de Parménides influyó en la creación del mundo de las formas, donde las ideas o esencias universales existen como realidades independientes, inalterables y más auténticas que los objetos materiales que las imitan. El rechazo de Parménides al cambio y a la multiplicidad como fundamentos del ser también tuvo un eco en la teoría platónica. Las formas, al igual que el ser parmenídeo, son únicas, eternas e indivisibles, y constituyen la fuente última de todo lo que existe. Este modelo permitió a Platón responder a los desafíos planteados por el devenir y la apariencia, ofreciendo una visión que reconcilia la estabilidad con la diversidad observada en el mundo físico. Otra influencia significativa es la importancia atribuida a la unidad como principio fundamental. Al igual que Parménides sostenía que el ser es uno, la teoría de las formas postula que la diversidad del mundo sensible está unificada por ideas esenciales que le dan coherencia y significado. Este énfasis en la unidad también subraya la conexión entre lo particular y lo universal, una característica central de la metafísica platónica. El enfoque en la búsqueda de la verdad como algo absoluto también refleja la influencia de Parménides. La teoría de las formas no solo busca explicar la realidad, sino también proporcionar un camino hacia el conocimiento verdadero, que Platón describe como una iluminación intelectual. Este viaje hacia la comprensión, que Platón describe en la alegoría de la caverna, es una evolución del camino del conocimiento que Parménides presentó en su poema. El legado de Parménides en la teoría de las formas muestra cómo su pensamiento proporcionó las bases para una exploración más profunda de la relación entre el ser, el conocimiento y la realidad. Su insistencia en la lógica, la unidad y la inmutabilidad marcó el rumbo de la filosofía metafísica, estableciendo un marco que ha influido en generaciones posteriores de pensadores. Este impacto evidencia cómo sus ideas trascienden su tiempo, dejando una huella indeleble en el desarrollo del pensamiento filosófico. Monismo parmenídeo, críticas y reinterpretaciones en el siglo IV a.C. El monismo de Parménides, basado en la afirmación de que el ser es uno, inmutable y eterno, generó intensas discusiones y reinterpretaciones en el siglo IV a.C. Este principio filosófico desafió las nociones tradicionales de pluralidad y cambio, y su influencia impulsó a diversos pensadores a replantear las bases de sus sistemas metafísicos. Estas respuestas no solo criticaron aspectos del monismo, sino que también adaptaron y transformaron sus fundamentos para reconciliarlos con la observación del mundo natural. Entre las críticas más destacadas se encuentran las provenientes de los pluralistas como Empédocles, Anaxágoras y los atomistas. Estos pensadores aceptaron ciertos aspectos del monismo, como la noción de elementos eternos e inmutables, pero rechazaron la idea de que el ser es completamente indivisible. En su lugar, postularon múltiples principios fundamentales que, aunque eternos, interactúan y se combinan para explicar la diversidad y el cambio observados en el mundo físico. Platón también abordó el monismo desde una perspectiva crítica en sus diálogos. Si bien adoptó la noción de un plano superior de realidad inmutable en su teoría de las formas, rechazó la idea de que la pluralidad y el cambio fueran meramente ilusorios. Al introducir la distinción entre el mundo sensible y el inteligible, Platón buscó reconciliar la estabilidad del ser con la experiencia de la multiplicidad y el devenir, proponiendo un modelo que ampliaba los límites del monismo parmenídeo.
Aristóteles ofreció otra reinterpretación significativa al criticar la rigidez del monismo. En su teoría de la sustancia, reconoció la existencia de un principio eterno y estable, pero también afirmó que el cambio es una realidad inherente al mundo. Según Aristóteles, el movimiento y la transformación no contradicen la unidad del ser, sino que forman parte de su naturaleza. Esta visión integradora marcó un punto de inflexión en la filosofía, al reconciliar la permanencia con el dinamismo. Las críticas y reinterpretaciones del monismo no se limitaron a aspectos metafísicos, sino que también abordaron cuestiones epistemológicas y éticas. Al enfatizar la importancia de la experiencia sensorial y la multiplicidad de perspectivas, estos pensadores ampliaron el marco de la filosofía para incluir una mayor diversidad de métodos y enfoques. Esto permitió una comprensión más rica y matizada del mundo y de la relación entre el conocimiento y la realidad. El debate en torno al monismo de Parménides en el siglo IV a.C. no solo enriqueció el pensamiento filosófico, sino que también subrayó su relevancia como punto de partida para nuevas ideas. La manera en que sus críticos y seguidores adaptaron y transformaron sus principios demuestra la profundidad y flexibilidad de su legado, que continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión en la historia de la filosofía. La filosofía de Parménides en el período helenístico y romano. Durante el período helenístico y romano, la filosofía de Parménides continuó siendo objeto de estudio y reinterpretación. Su influencia persistió tanto en las escuelas filosóficas principales como en las corrientes menores, donde sus ideas sobre el ser, la verdad y la realidad siguieron desafiando y enriqueciendo el pensamiento metafísico. Este periodo evidenció cómo su legado se adaptó a nuevos contextos, manteniéndose relevante a lo largo de los siglos. En la escuela estoica, por ejemplo, se incorporaron elementos del monismo parmenídeo para reforzar sus teorías sobre la unidad del cosmos. Los estoicos desarrollaron una visión del universo como un todo interconectado y racional, donde las leyes naturales reflejaban una realidad única y coherente. Aunque rechazaban algunos aspectos del pensamiento de Parménides, como su negativa al cambio, encontraron en su énfasis en la unidad un fundamento para articular sus propias ideas sobre la naturaleza y la divinidad. Por otro lado, los epicúreos, que postulaban una visión atomista del mundo, adoptaron una postura crítica frente al monismo parmenídeo. Al abogar por una realidad compuesta de átomos y vacío, argumentaron que el cambio y la multiplicidad no eran ilusorios, sino esenciales para comprender el funcionamiento del cosmos. Sin embargo, su enfoque también estuvo influido por las ideas de Parménides en el sentido de que buscaban principios fundamentales y eternos como base de la existencia. En el platonismo medio y neoplatonismo, las ideas de Parménides alcanzaron un nuevo nivel de profundidad e integración. Filósofos como Plotino interpretaron su concepción del ser como una manifestación del uno, el principio supremo y fuente de toda realidad. Este enfoque trascendió las nociones originales de Parménides, adaptándolas a un marco teológico que enfatizaba la relación entre lo inmutable y lo dinámico, entre lo eterno y lo contingente. Incluso en el ámbito romano, autores como Cicerón y Séneca reconocieron la importancia de su pensamiento en el desarrollo de la filosofía. Aunque no adoptaron directamente sus ideas, utilizaron sus conceptos como puntos de referencia para explorar temas relacionados con la verdad, la ética y la naturaleza del conocimiento. Esta continua interacción con su obra demuestra cómo su influencia no se limitó a un periodo específico, sino que trascendió las fronteras temporales y culturales. La filosofía de Parménides en el período helenístico y romano no solo se mantuvo viva, sino que también evolucionó al integrarse con nuevas corrientes de pensamiento. Su énfasis en la lógica, la unidad y la trascendencia sirvió como catalizador para debates y desarrollos filosóficos que enriquecieron la tradición occidental. Este legado demuestra que las ideas fundamentales sobre el ser y la verdad siguen siendo fuentes inagotables de inspiración y reflexión. La tradición biográfica de Parménides,
contexto y legado. La figura de Parménides ha estado rodeada de una tradición biográfica que, aunque limitada en detalles históricos precisos, ha influido significativamente en la comprensión de su obra y su impacto filosófico. Los testimonios antiguos lo presentan como un pensador excepcional, oriundo de Elea, una colonia griega en el sur de Italia, donde se le atribuye la fundación de la llamada Escuela Eleática, un grupo de filósofos que compartían su interés por la unidad del ser y la búsqueda de la verdad. Su vida está entretejida con relatos que resaltan su carácter como legislador y líder intelectual de su comunidad. Según algunas fuentes, Parménides contribuyó al desarrollo de un código legal para Elea, reflejando su interés no solo en cuestiones metafísicas, sino también en la organización y el bienestar de la sociedad. Este aspecto de su biografía refuerza la idea de que su pensamiento estaba profundamente arraigado en la vida práctica y no se limitaba a la abstracción filosófica. La tradición biográfica también lo describe como un maestro influyente, cuyo impacto se extendió a generaciones posteriores de pensadores. Su relación con discípulos como Zenón, conocido por sus famosas paradojas, subraya la importancia de su enseñanza y cómo su legado fue transmitido y ampliado a través del tiempo. Zenón no solo defendió los principios de su maestro, sino que también desarrolló argumentos que desafiaban la percepción sensorial y la multiplicidad, consolidando la relevancia de la escuela eleática. Otro aspecto importante de su biografía es su contexto cultural y geográfico. Elea, como centro de intercambio intelectual y comercial, proporcionó un ambiente propicio para el desarrollo de ideas filosóficas innovadoras. La interacción con otras tradiciones y escuelas de pensamiento permitió que sus conceptos fueran debatidos, refinados y difundidos, asegurando su influencia más allá de los límites de su ciudad natal. El legado de Parménides, tal como se presenta en la tradición biográfica, no se limita a sus contribuciones filosóficas, sino que también incluye su impacto como líder, maestro y figura central en el pensamiento antiguo. Esta visión integrada de su vida y obra resalta la profundidad de su influencia y cómo su búsqueda de la verdad trascendió los límites de su tiempo, dejando una huella imborrable en la historia del pensamiento occidental. Fragmentos, texto y traducción, análisis del significado. Los fragmentos de la obra de Parménides constituyen uno de los legados más importantes de la filosofía antigua, ofreciendo una ventana hacia su pensamiento sobre el ser, la verdad y la realidad. Estos textos, transmitidos en su mayoría a través de citas y comentarios de autores posteriores, presentan un desafío interpretativo significativo debido a su estado incompleto y su lenguaje denso. La traducción y el análisis cuidadoso de cada palabra son fundamentales para comprender su significado filosófico y su impacto duradero. Uno de los aspectos más destacados de los fragmentos es su uso del lenguaje poético para transmitir conceptos abstractos. La métrica y las imágenes empleadas no solo buscan captar la atención del lector, sino también ilustrar la profundidad y la complejidad de las ideas expuestas. Este enfoque, que combina filosofía y poesía, subraya la importancia de la forma en la transmisión de verdades universales, creando una experiencia que es tanto intelectual como estética. La traducción de los fragmentos plantea retos considerables, ya que el griego antiguo utilizado por Parménides contiene términos con múltiples matices que pueden perderse en las versiones modernas. Por ejemplo, palabras como aletheia, verdad, y doxa, opinión, tienen connotaciones específicas que son esenciales para captar las distinciones clave en su pensamiento. Estas palabras no solo describen conceptos, sino que también delimitan los caminos opuestos que presenta en su obra, el de la verdad inmutable y el de las apariencias engañosas. El análisis de los fragmentos también revela un enfoque estructurado y sistemático en su argumentación. Cada sección del poema está diseñada para llevar al lector o al oyente a través de un proceso lógico que desafía las suposiciones tradicionales sobre la realidad. Este método no solo expone las fallas en las perspectivas basadas en la experiencia sensorial,
sino que también guía hacia una comprensión más profunda del ser como la única realidad verdadera. El significado de los fragmentos va más allá de su contexto histórico, proporcionando una base para debates filosóficos que han perdurado a lo largo de los siglos. Su exploración del contraste entre lo eterno y lo cambiante, lo real y lo ilusorio, continúa inspirando a filósofos contemporáneos y ofrece una rica fuente de reflexión para quienes buscan entender los fundamentos del conocimiento y la existencia. Este análisis resalta cómo las palabras y los conceptos cuidadosamente seleccionados en los fragmentos siguen teniendo resonancia en el pensamiento moderno. Testimonios antiguos, interpretación y traducción. Los testimonios antiguos sobre Parménides son fundamentales para reconstruir su pensamiento y entender la influencia que ejerció en la filosofía posterior. Estas fuentes, que incluyen comentarios de autores como Platón, Aristóteles, Simplicio y Sexto Empírico, no solo preservan fragmentos de su obra, sino que también reflejan cómo fue interpretado y debatido a lo largo de los siglos. La diversidad de perspectivas ofrecida por estos testimonios enriquece nuestra comprensión de su legado. Uno de los aspectos más destacados de estos textos es la forma en que presentan a Parménides como un pensador revolucionario, que rompió con las explicaciones tradicionales de la naturaleza para proponer una visión basada en la unidad y la inmutabilidad del ser. Platón, por ejemplo, lo cita en varios diálogos, enfatizando la importancia de su distinción entre verdad y apariencia, mientras que Aristóteles analiza sus argumentos para desarrollar sus propias teorías sobre el cambio y la sustancia. La interpretación de los testimonios también depende en gran medida de la calidad y fidelidad de las traducciones realizadas a lo largo de la historia. Dado que muchos de estos textos fueron escritos en griego antiguo y luego traducidos a latín y otras lenguas, es crucial prestar atención a los matices del lenguaje. Términos clave como aletheia, verdad, doxa, opinión, y to y eon, el ser, tienen connotaciones filosóficas específicas que pueden perderse o distorsionarse si no se traducen con precisión. Otro punto relevante es cómo los testimonios reflejan las tensiones y debates entre las diferentes escuelas filosóficas. Mientras que algunos autores adoptaron una postura crítica frente al pensamiento de Parménides, otros lo reinterpretaron para adaptarlo a sus propios sistemas. Esto demuestra cómo su obra sirvió como punto de partida para la reflexión metafísica y cómo sus ideas fueron transformadas en función de los intereses y preocupaciones de cada época. El análisis de estos testimonios no solo proporciona una visión más completa del pensamiento de Parménides, sino que también destaca la complejidad de su recepción a lo largo de la historia. Al interpretar y traducir estos textos, los estudiosos no solo recuperan su mensaje original, sino que también contribuyen a mantener viva su relevancia en el debate filosófico contemporáneo. Este proceso subraya la riqueza de su legado y la profundidad de sus aportaciones al pensamiento humano. El argumento de Zenón sobre la magnitud. El argumento de Zenón sobre la magnitud es una de las reflexiones más intrigantes de la filosofía antigua y está estrechamente vinculado a las enseñanzas de Parménides. Zenón, discípulo y defensor de las ideas del maestro, desarrolló una serie de paradojas para desafiar las nociones tradicionales sobre el movimiento, el espacio y la divisibilidad, poniendo en tela de juicio las creencias comunes sobre la naturaleza de la realidad. Su argumento sobre la magnitud plantea preguntas fundamentales sobre la continuidad y los límites del mundo físico. En este argumento, Zenón examina la posibilidad de que algo pueda estar compuesto por una cantidad infinita de partes divisibles. Si un objeto o una magnitud se puede dividir infinitamente, entonces parece imposible que llegue a tener una extensión o tamaño definido. Por otro lado, si se considera que está formado por unidades indivisibles, esto también genera un problema, ya que un conjunto de puntos sin extensión no puede formar un objeto continuo. Este dilema resalta la tensión entre la noción de infinito y la percepción de lo finito en el mundo físico.
El objetivo de Zenón con este argumento no era negar la existencia del movimiento o de las magnitudes, sino demostrar las contradicciones inherentes a las explicaciones basadas en las apariencias sensoriales. Al exponer estas paradojas, buscaba reforzar las ideas de Parménides sobre la unidad y la inmutabilidad del ser, sugiriendo que cualquier teoría que dependa de la multiplicidad y el cambio conduce inevitablemente a contradicciones insuperables. El argumento de la magnitud también tiene implicaciones profundas para el desarrollo de la lógica y las matemáticas. Aunque en su tiempo estas paradojas parecían irresolubles, estimularon debates que llevaron a avances en la comprensión del infinito, el cálculo y la geometría. Filósofos y matemáticos posteriores, como Aristóteles, Descartes y Cantor, se vieron obligados a abordar estos problemas, lo que evidencia el impacto duradero de las reflexiones de Zenón. El análisis de este argumento subraya la habilidad de Zenón para utilizar el razonamiento lógico como una herramienta para explorar los límites del conocimiento humano. Al plantear preguntas que desafían las suposiciones básicas sobre la realidad, no solo defendió las ideas de Parménides, sino que también abrió nuevas perspectivas para el pensamiento filosófico y científico. Este legado demuestra cómo los argumentos aparentemente abstractos pueden tener un impacto profundo y duradero en la comprensión del mundo. Zenón y la numerabilidad, reflexión sobre la paradoja. Zenón de Elea, discípulo de Parménides, es conocido por sus paradojas, que desafían las nociones tradicionales de movimiento, divisibilidad y continuidad. Una de sus contribuciones más importantes está relacionada con la idea de numerabilidad, donde explora las implicaciones lógicas de dividir algo en partes infinitas. Estas reflexiones no solo cuestionan las suposiciones cotidianas sobre el espacio y el tiempo, sino que también sientan las bases para debates filosóficos y matemáticos que perduran hasta hoy. Uno de los ejemplos más representativos de su trabajo es la paradoja de Aquiles y la tortuga, en la cual se describe como un corredor rápido nunca puede alcanzar a uno más lento si éste tiene una ventaja inicial, porque la distancia entre ellos puede dividirse en un número infinito de intervalos. Este argumento pone de manifiesto cómo la numerabilidad infinita en el espacio y el tiempo puede conducir a conclusiones aparentemente absurdas, a pesar de ser lógicamente consistentes. La paradoja, más que refutar el movimiento, busca evidenciar las limitaciones de las explicaciones basadas en las percepciones comunes. La reflexión de Zenón sobre la numerabilidad no solo desafía las nociones de movimiento, sino que también examina la relación entre lo finito y lo infinito. Si un intervalo puede dividirse en infinitas partes, ¿cómo puede un cuerpo físico atravesarlo en un tiempo finito? Este dilema subraya la dificultad de conciliar nuestras experiencias sensoriales con una comprensión lógica y matemática del espacio y el tiempo. En última instancia, esto refuerza la idea de que el mundo de las apariencias es inherentemente problemático cuando se analiza desde una perspectiva racional. La importancia de estas paradojas trasciende su contexto histórico, ya que inspiraron el desarrollo de conceptos avanzados en matemáticas y lógica. En particular, contribuyeron a la comprensión del infinito y a la formulación del cálculo infinitesimal siglos después. Figuras como Aristóteles abordaron estas paradojas desde una perspectiva crítica, buscando resolver las tensiones entre lo divisible y lo continuo, mientras que matemáticos modernos como Cantor proporcionaron herramientas para abordar la idea del infinito desde un marco más estructurado. El legado de las reflexiones de Zenón sobre la numerabilidad radica en su capacidad para plantear preguntas fundamentales que desafían nuestras suposiciones más básicas sobre el mundo. Estas paradojas no ofrecen respuestas definitivas, sino que invitan a una exploración constante de los límites del conocimiento humano. Al abordar el infinito y la continuidad, Zenón no solo defendió las enseñanzas de Parménides, sino que también enriqueció el pensamiento filosófico y científico, mostrando cómo la lógica puede iluminar las complejidades de la realidad. Comentario general sobre los fragmentos y sus interpretaciones.
Los fragmentos de la obra de Parménides han sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos, destacando tanto su riqueza conceptual como los desafíos que plantea su análisis. Aunque su estado incompleto y su transmisión indirecta complican su comprensión, estos textos han mantenido su relevancia en la historia del pensamiento filosófico. Cada interpretación ha contribuido a ampliar nuestra percepción de sus ideas y a resaltar distintos aspectos de su legado. Uno de los enfoques principales en el comentario sobre los fragmentos se centra en la distinción fundamental entre el camino de la verdad y el de la opinión. Este contraste establece la base de su filosofía, presentando la verdad como algo único, inmutable y eterno, mientras que la opinión se caracteriza por la multiplicidad y la ilusión. Los estudiosos han explorado cómo esta dicotomía no solo define su pensamiento, sino que también influye en la estructura y la dirección de su poema filosófico. El lenguaje poético y simbólico empleado en los fragmentos también ha sido un tema recurrente en los análisis. La figura de la diosa que guía al narrador, las imágenes del viaje y las metáforas sobre el conocimiento invitan a interpretaciones tanto literarias como filosóficas. Este enfoque enfatiza que los fragmentos no solo comunican ideas abstractas, sino que también apelan a la imaginación y la intuición del lector, creando un equilibrio entre la lógica y la experiencia estética. Otro aspecto central en los comentarios es la influencia de los fragmentos en las tradiciones filosóficas posteriores. La interpretación de sus ideas ha sido diversa, desde Platón y Aristóteles hasta los neoplatónicos y los pensadores modernos. Cada época ha encontrado en los fragmentos una fuente de inspiración, reinterpretándolos según sus propios marcos conceptuales y preocupaciones. Este proceso no solo enriquece nuestro entendimiento de Parménides, sino que también subraya la naturaleza atemporal de sus reflexiones. El análisis general de los fragmentos resalta cómo su mensaje trasciende las barreras temporales y culturales, ofreciendo una base para reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la existencia, el conocimiento y la verdad. Su lenguaje, estructura y contenido invitan a un diálogo continuo, mostrando que la profundidad de sus ideas sigue siendo relevante para los desafíos filosóficos contemporáneos. Este legado, capturado en los fragmentos y sus interpretaciones, asegura su lugar como una obra central en la historia del pensamiento. La relevancia moderna de las ideas de Parménides en la filosofía. Las ideas de Parménides mantienen una profunda relevancia en la filosofía contemporánea, demostrando cómo sus reflexiones sobre el ser y la verdad han trascendido el tiempo. Aunque su obra surgió en un contexto cultural y filosófico muy diferente al actual, los fundamentos que planteó continúan inspirando debates en metafísica, epistemología y ontología. Su insistencia en la unidad, la inmutabilidad y la racionalidad como bases del conocimiento sigue siendo un pilar esencial para comprender los problemas filosóficos modernos. En el ámbito de la metafísica, la idea de que el ser es único y eterno ha sido reinterpretada en numerosos marcos filosóficos. Conceptos como la totalidad y la indivisibilidad del ser se han conectado con desarrollos en la filosofía del proceso, donde se cuestionan los límites entre lo dinámico y lo estable. Además, en debates sobre la existencia de universales, las reflexiones de Parménides han ofrecido una perspectiva única sobre cómo abordar lo absoluto en contraposición a lo contingente. En la filosofía de la ciencia, sus ideas sobre la verdad y la apariencia han influido en la discusión sobre los límites del conocimiento humano y la validez de las teorías científicas. La distinción entre lo que es y lo que parece ser se encuentra en la base de muchos debates sobre la naturaleza de las hipótesis científicas y la realidad subyacente que describen. Esta influencia subraya cómo su filosofía proporciona herramientas para analizar el modo en que interpretamos el mundo a través de modelos conceptuales y experimentales. En el contexto de la filosofía del lenguaje, el legado de Parménides también se manifiesta en su énfasis en la coherencia lógica y la precisión terminológica.
Los debates sobre el significado, la referencia y las paradojas lingüísticas a menudo encuentran en sus ideas un marco inicial para cuestionar la relación entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad. Esto demuestra cómo sus reflexiones sobre la razón y la verdad trascienden el ámbito estrictamente metafísico y enriquecen otras áreas del pensamiento filosófico. En la filosofía contemporánea, su impacto es evidente en las discusiones sobre la naturaleza de la realidad en relación con la física moderna. La noción de un universo unificado y eterno resuena con ideas de la teoría cuántica y el concepto de un tiempo no lineal. Estos paralelismos evidencian cómo las preguntas planteadas por Parménides hace milenios siguen siendo fundamentales para comprender nuestra existencia y el universo que habitamos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las profundas enseñanzas de Parménides y la relevancia de sus fragmentos en la historia de la filosofía. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a explorar las preguntas fundamentales sobre el ser, la verdad y la realidad. Si deseas profundizar en este fascinante tema, te recomendamos la lectura de Fragmentos, editado y comentado por Alan H. Coxon, una obra que ofrece una visión rigurosa y enriquecedora sobre las ideas de Parménides y su impacto duradero. Queremos expresar nuestro agradecimiento al editor por su meticuloso trabajo, que nos permite acceder a una comprensión más clara y profunda de este pilar de la filosofía occidental, y a Parménides por legarnos una visión que sigue iluminando el pensamiento contemporáneo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha resultado interesante. Nos vemos en el próximo resumen.